Bueno, jóvenes, pues vamos a empezar ya con lo que es las patologías. Y empezaremos con lo que son los crecimientos de cavidad. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Como ya habíamos dicho, en condiciones normales, la activación cardíaca se inicia en el nodo sinusal, que se localiza en la aurícula derecha, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Ya habíamos comentado que el proceso de activación auricular va a generar dos vectores conocidos. El primero de ellos como vector de despolarización auricular derecho que se dirige hacia abajo, a la izquierda y adelante. Y el segundo, el vector de despolarización auricular izquierdo que va dirigido hacia la izquierda y hacia atrás. La suma de estos dos vectores origina al vector medio manifiesto de despolarización auricular que viaja paralelo a la derivación de 2. Y por este motivo va a originar normalmente ondas P positivas en B1, en B2, en BF y de B2 a B6, negativa en ABR e isodifásica de tipo más menos en B1. En condiciones normales, la altura de la onda P no debe superar 2.5 milímetros, es decir, 2 cuadritos y medio de altura, y lo mismo sucede con su anchura. Normalmente la duración máxima es de 10 centésimas de segundo, equivalente a 2 cuadritos y medio. Cuando crecen las aurículas, en este caso un crecimiento de la aurícula derecha, va a generar que el vector de activación de esta cámara se incremente en voltaje y se desvíe más hacia la derecha y hacia abajo. Y desde el punto de vista electrocardiográfico, esto se va a manifestar por ondas P altas y picudas en D2, D3 y ABF mayores a 2.5 milímetros, negativas o isodifásicas del tipo menos más en ABL e isodifásicas del tipo más menos en B1, es decir, aumenta el voltaje de la primera parte de la onda P en B1. Ya habíamos dicho que, bueno, en la gran mayoría de los casos, el origen del crecimiento auricular derecho es un trastorno adquirido y lo más común, problemas pulmonares. Esto va a originar que el eje eléctrico de la onda P se desvíe hacia la derecha, hacia más 60 o hacia más 90, o sea, más allá de más 60 grados. Aquí, a diferencia de los crecimientos ventriculares, movimientos muy pequeños, cambios muy pequeños en el eje de la P ya me traducen desviación a la derecha o a la izquierda. Ya hemos dicho que normalmente el eje de la P en el plano frontal está a más 54 grados y ver. Solo se desvió 6 grados a la derecha y ya estamos hablando de un crecimiento de aurícula derecha. Otro dato indirecto de crecimiento de la aurícula derecha es la presencia de complejos QRS de tipo QR o Q mayúscula R minúscula en B1 y B2. Esto es porque se están registrando en esas derivaciones los potenciales intracavitarios de la aurícula derecha. Cuando la causa de crecimiento de aurícula derecha es un problema congénito, habíamos dicho que el eje de la onda P se desvía hacia la izquierda. Ese es un diagnóstico, es una forma de diferenciar el origen pulmonar de un origen congénito, la onda P pulmonale de la onda P congenital. Y vean, bueno, tenemos aquí crecimiento de aurícula derecha. Si vemos, está medio aplanada aquí en B1, positiva, aumento de voltaje en B2 y B3, el eje de la onda P está más alrededor de más 75 grados. Luego, el dato de crecimiento de aurícula derecha, en este caso con ondas P bimodales, que quiere decir que hay crecimiento también de la aurícula izquierda. ¿Sí? Vean de nuevo el aumento de voltaje de la onda P
la onda P más menos de crecimiento de la aurícula derecha. ¿Sí, jóvenes? Pues realmente hacer diagnóstico de crecimiento de cavidades no es complicado. ¿Cuáles son las principales causas de crecimiento de aurícula derecha? Bueno, lo primero, la enfermedad pulmonar crónica. Esa es la causa número 1. Pueden venir la estenosis mitral ya cuando el paciente en estadios avanzados, cuando me hizo hipertensión pulmonar, que me genera disfunción ventricular derecha, entonces esto ya me genera también datos de crecimiento de aurícula derecha y una serie de trastornos congénitos como la comunicación interauricular, la tetralogia de Fallot, la estenosis pulmonar congénita o la insuficiencia tricúspide. Esas son las 6 principales causas, pero recordamos, aunque aquí lo pusimos como número 2, la causa número 1, la principal causa de crecimiento de aurícula derecha son la enfermedad pulmonar crónica. Que ya cuando me genera eso, datos de falla cardíaca ventricular derecho, constituye un problema que se llama como cor pulmonale. Cuando crece la aurícula izquierda, se va a producir un aumento de las fuerzas de despolarización de la cara posterior de la aurícula izquierda. Y esto va a generar un desvío del vector promedio de activación auricular hacia atrás, a la izquierda y hacia arriba. Y además va a aumentar a este vector de magnitud. Y las manifestaciones electrocardiográficas principales de esto también son muy simples. Ahora vamos a tener ondas pesanchas que duran más de 0.11 segundos en el adulto. Datos de bloqueo de conducción interauricular que se manifiestan por ondas P bimodales como jorobita de camello en D1 y D2. En B1 ahora va a dominar la fase negativa, entonces vamos a tener ondas P de tipo más, menos, menos. El eje eléctrico de P ahora se va a desviar hacia la izquierda entre 0 a 30 grados. Y en caso de que el paciente esté en fibrilación auricular, como aquí no vamos a tener ondas P, en su lugar vamos a tener ondas F, cuando estas miden más de 5 milímetros, o bien tenemos complejos QRS de tipo W o QS en D1, BL, D5 y D6, estos también son datos de crecimiento de aurícula izquierda. Entonces vean la jorobita de camello aquí, los dos modos, onda P bimodal, que mide más de 11 centésimas de segundo, aquí se ve más evidente, ¿sí? Aquí obviamente asociado al crecimiento auricular izquierdo existe un trastorno de conducción, si recuerdan, esto me indica un bloqueo de tercer grado a nivel de las de Bachmann con conducción retrógrada en la aurícula izquierda. Ya habíamos comentado, esto es un predictor de arritmias tales como fibrilación o flóter auricular. ¿Sí? Vean aquí bien evidente los dos modos de la onda P, los dos modos de la onda P. Y en B1 decíamos va a predominar obviamente la negatividad con onda P de tipo más, menos, menos. Y ahora de nuevo, ¿cuáles son las causas principales de crecimiento auricular izquierdo? Aquí no viene, pero sí, aquí está. La causa número 1 es la estenosis mitral. Por eso habitualmente cuando vemos en el electrocardiograma una onda P bimodal como esta, inmediatamente se le pone un apellido y se le conoce como onda P mitral, para recordar que la causa número 1 es la estenosis mitral. Sin embargo, también lo podemos tener en la hipertensión arterial sistémica, en la estenosis aórtica, en la insuficiencia aórtica, en la coartación aórtica, en las miocardiopatías, sobre todo la hipertrófica, en la insuficiencia mitral que acompaña una estenosis, corazón de deportista y un dato importante en el paciente con infarto agudo del miocardio.
Un dato muy importante, jóvenes, cuando ustedes tengan datos de crecimiento de aurícula izquierda, no escucho soplos en el paciente y no tengo algún factor que me genere hipertrofia ventricular izquierda, entonces inmediatamente pensar como origen de este crecimiento en un problema aterosclerótico, en un problema isquémico. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? No. Yo sí, doctor. A ver. En casos, bueno, supongo que sí pueden existir casos en que exista tanto crecimiento auricular izquierdo como derecho. En ese caso, por ejemplo, en un electro veríamos como alteración de los dos que se sobrelapan. O sea, por ejemplo, no sé, una P que esté, por ejemplo, aumentada tanto de voltaje como de duración. Así es. Oh. Así es. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Efectivamente, si están crecidas las dos aurículas, vamos a tener onda P que supera los 2.5 milímetros, tanto en voltaje como en anchura. Así de simple. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a los crecimientos ventriculares. Ya habíamos dicho anteriormente que de acuerdo a la patología que me está generando la hipertrofia o el crecimiento de los ventrículos, el crecimiento de estas cavidades puede ser global o puede ser segmentario. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de lo que es el crecimiento segmentario. Vamos a hablar qué pasa cuando hay un crecimiento global. Entonces, el aumento en el espesor de la pared libre del ventrículo derecho determina que sus fuerzas eléctricas, que normalmente no tienen transducción electrocardiográfica, se manifiestan ahora como un potente vector conocido como vector 2D. Ya decíamos que en condiciones normales hay 4 vectores que me explican el proceso de despolarización ventricular. Un primer vector septal, segundo vector septal, el segundo vector parietal izquierdo, que enmascara el segundo vector parietal derecho, y un tercer vector basal derecho. Obviamente, cuando existe crecimiento ventricular derecho, entonces ahora el vector 2D logra eliminar el efecto que tiene sobre él el segundo vector parietal izquierdo. ¿Y esto qué va a generar? Cuando primero va a haber ondas R altas en B1, B2. Decimos que son R altas cuando superan 5 milímetros de altura. Obviamente una deflexión intrínsecoide prolongada en B1, B2, ya decíamos que normalmente esta deflexión en estas derivaciones como máximo alcanza 0.15 centésima, o sea, 0.15 segundos, 15 centésimas de segundo. En estos casos va a estar por encima de esos 15 centésimas. Va a haber una desviación del eje eléctrico del QRS hacia la derecha. Como aumenta también el vector 2S, entonces voy a tener una onda R prominente en B3. Y también va a aumentar el voltaje del vector 3D y por lo tanto hay una onda R alta en ABR. Entonces aumentan todos los vectores que se encargan de despolarizar el ventrículo derecho. Repetimos, segundo vector parietal derecho o 2D, el segundo vector septal y el tercer vector basal derecho. Esas son las manifestaciones en el complejo QRS. Ahora bien, vamos a tener también trastornos secundarios en la repolarización. Ya sabemos que algunas cardiopatías hacen que aumente el estrés del ventrículo, es decir, un aumento de presión dentro del ventrículo, y otras lo que generan es que aumenta el volumen del ventrículo. Y a estos, el doctor Enrique Cabrera de la Escuela Mexicana las denominó sobrecarga sistólica cuando es una sobrecarga de presión, o sobrecarga diastólica cuando es una sobrecarga de volumen. Cuando
lo que me está generando el crecimiento ventricular es una sobrecarga de presión, llámese una estenosis pulmonar, una hipertensión arterial pulmonar, la manifestación en la repolarización va a ser a través de ondas T negativas de ramas asimétricas, un punto J desnivelado hacia abajo, deprimido. En cambio, cuando lo que me está generando el crecimiento ventricular derecho es una sobrecarga de volumen, como en la insuficiencia pulmonar, por ejemplo, o en la comunicación interauricular, en la comunicación interventricular, etcétera, o en el conducto arterioso, bueno, más bien estas dos, perdón, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, o en la insuficiencia pulmonar, esto me va a dar una sobrecarga diastólica. ¿Y esto cómo se va a manifestar en el electro? A través de una imagen de bloqueo de rama derecha. Al dilatarse el ventrículo derecho, la rama derecha se va a elongar, entonces esto va a generar que la actividad eléctrica pase más lento a través de ella. No hay un verdadero bloqueo de rama derecha, es un bloqueo funcional por dilatación ventricular derecho. Entonces, vean, tenemos ondas R francamente incrementadas, vean aquí, y segundo vector parietal derecho, segundo vector septal, decíamos, me dan aumento de las R's, y finalmente el tercero vector basal derecho, que también me da un aumento de la R en ABR. En este caso, el trastorno de la repolarización manifestado por onda T invertida de ramas asimétricas, entonces esto es una sobrecarga de presión. Seguramente este paciente es un paciente con estenosis pulmonar. ¿Sí, jóvenes? En la estenosis mitral severa, que ya me hizo hipertensión pulmonar, bueno, también me da datos de crecimiento del ventrículo derecho, vean. El eje del QRS desviado a la derecha, ¿sí? Aumento del voltaje de la R en B1, B2, etcétera. ¿Ok? Datos electrocardiográficos para pensar en origen como en la estenosis mitral como origen del crecimiento ventricular derecho hay dos. Uno, en caso de que el paciente esté con fibrilación auricular, la desviación del eje del QR hacia la derecha, ese es un dato de estenosis mitral. ¿Sí? La fibrilación auricular dada por el crecimiento de la aurícula izquierda y la desviación del eje a la derecha del QRS por el crecimiento del ventrículo derecho. Estenosis mitral. Otro dato es, si hay onda P, bueno, valoramos y comparamos el voltaje de la P con el voltaje de la R en D1. Si hay una competencia en voltajes de la P y la onda R de D1, ese es otro dato de estenosis mitral. Existen dos formas de valorar la gravedad de una estenosis mitral. Una es a través del gradiente que se genera entre la aurícula izquierda y a nivel de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, perdón, ¿sí? Y la otra es a través de la medición del área valvular mitral. Normalmente, como ya veremos al hablar de valvulopatías, el área valvular mitral mide de 4 a 6 centímetros cuadrados. 4 a 6 centímetros cuadrados. Como las manifestaciones de la estenosis empiezan a manifestar a partir de los 2 centímetros, entonces a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a evaluar la severidad. La gran mayoría de los autores me dividen a la estenosis mitral en 3 grados. Leve, cuando el área valvular mitral está entre 1.5 y 2. Moderado, cuando está entre 1.1 y 1.4. Y severo, cuando el área valvular es menor de 1. Algunos autores clasifican un 4º grado, la estenosis mitral crítica, cuando el área valvular es menor de 0.5 centímetros cuadrados. Normalmente eso nosotros lo evaluamos por ecocardiografía o incluso por
hemodinamia, por cateterismo. Jóvenes, si la estenosis mitral es pura, nosotros podemos evaluar su severidad a través del electrocardiograma, una cosa muy simple, el eje del QRS. Cuando la estenosis es leve, el eje del QRS se encuentra entre 30 y 60 grados. Cuando es moderada, entre 60 y 90 grados. Y cuando es severa, ya se desvía hacia la derecha, más allá de 90 grados, como lo tenemos aquí. En este caso estamos a 120 grados. E inclusive los expertos en valvulopatías nos dicen, si el eje del QRS está en 110 grados o más a la derecha, además de una estenosis mitral severa, eso implica que las resistencias vasculares pulmonares prácticamente son iguales a las sistémicas, es decir, el paciente ya tiene una hipertensión arterial pulmonar importante. Y dichos autores dicen, jóvenes, con esto es más que suficiente para indicar el manejo, ya sea a través de cambio valvular o por angioplastía, a través de una valvuloplastía. Sin embargo, bueno, los cirujanos requieren ver directamente la valvulita, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos ecocardiograma y bueno, el ecocardiograma también nos sirve para determinar, al final de cuentas, cómo vamos a resolver este problema, si con cirugía o con valvuloplastía mediante un score que se llama score de Wilkins, que ya lo verán más adelante. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era el síndrome de Eisenmenger? Sí. Sí, era cuando se supone que empieza a haber una resistencia, bueno, más bien una poscarga impuesta al ventrículo derecho, pues. Y luego después, bueno, suele pasar más cuando hay derivación de izquierda a derecha y entonces el ventrículo derecho tiene una carga de presión y de volumen, pero luego se adapta y se hipertrofia y luego se invierte la derivación ahora de derecha a izquierda. Y aparece la cianosis, ¿verdad? Y aparece ese, ¿no? O sea, es cuando eso ya me indica que el paciente ya hizo una hipertensión pulmonar severa. Exactamente. Entonces, bueno, este es el electro de un paciente con un síndrome de Eisenmenger. ¿Ok? Una estenosis pulmonar severa, vean lo que ya dijimos, un cor pulmonar, vean el crecimiento auricular derecho bien marcado y datos obviamente de crecimiento del ventrículo derecho, en este caso manifestado como una dilatación del ventrículo derecho. Normalmente en B1, B2 vemos solamente imagen como esta, una R pequeña, una S profunda. Cuando esta imagen persiste más allá de B2, decimos que el ventrículo está dilatado. Bueno, entonces, causas de crecimiento del ventrículo derecho, de nuevo la estenosis mitral, la enfermedad pulmonar crónica, la comunicación interauricular, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la insuficiencia tricuspidia. Nada más que en el caso de la tetralogía de Fallot no es un crecimiento generalizado, es un crecimiento segmentario a donde el tracto de salida del ventrículo derecho, que ya lo vimos, se va a manifestar básicamente en ABR y B1. ABR y B1, una R muy grande, y en B2 el complejo se normaliza. Lo vamos a ver con una R pequeña, con una S profunda, como normalmente lo debemos ver en B1, B2. Eso es el electro típico de la tetralogía de Fallot. Por otro lado, cuando el que crece es el ventrículo izquierdo, entonces se va a incrementar la magnitud de todos los vectores resultantes del proceso de activación ventricular izquierda. Y esto se va a manifestar a través de R's importantes en precordiales derechas B1 y B2, con ondas Q también importantes en precordiales izquierdas B5 y B6, esto por incremento de voltaje del primer vector septal. Además, ondas R altas en B5 y B6
con heces profundas en B1 y B2 por incremento de voltaje del segundo vector parietal izquierdo. La deflexión intrinsecoide, dependiendo del tipo de crecimiento ventricular, si es concéntrico o excéntrico, va a ser el valor. Superior a 50 milisegundos en B5 y B6, pero menor a 55 cuando la hipertrofia es concéntrica, es decir, crece toda la cavidad. En cambio, mayor a 55 milisegundos cuando la hipertrofia es excéntrica. Crece solo alguna parte de la cavidad. Va a haber desviación del eje del QRS hacia la izquierda. Como en este caso aparece un tercer vector basal izquierdo que va a enmascarar al tercer vector basal derecho, entonces no vamos a tener onda R terminal en ABR. Y de nuevo vamos a tener trastornos secundarios de la repolarización, ya sea ondas T acuminadas en caso de sobrecarga diastólica o bien ondas T negativas y asimétricas en su caso de sobrecarga sistólica. En este caso, por ejemplo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, conducto arterioso, y en este otro caso de sobrecarga sistólica en el paciente con coartación aórtica, en el paciente con estenosis aórtica, en el paciente con hipertensión arterial sistémica. Y vean, paciente con hipertensión arterial crónica, como hay incremento importante del segundo vector parietal izquierdo, se manifiesta por ondas R importantes en B1, B2, heces profundas, en B5, B6, heces profundas en B1, B2. Si hacemos una suma del voltaje de la R en B6 con la S en B2, obtenemos un score o un índice que se llama como índice de Sokolov-Lyon. Vean, no hay onda S terminal en ABR porque hay un crecimiento del segundo vector, del tercer vector basal derecho. ¿Ok? Y en este caso decíamos una sobrecarga sistólica. Hay descenso del punto J, segmento ST convexo y ondas T invertidas de ramas asimétricas. Estenosis, hipertensión arterial sistémica. ¿Sí, jóvenes? En la cardiopatía hipertensiva, bueno, ya cuando documentamos algún daño estructural, entonces ya hablamos de cardiopatía hipertensiva. Recuerden una cosa, el método más sensible y específico para hacer diagnóstico de hipertrofia ventricular es el ecocardiograma. Pero el electrocardiograma es importante por valor pronóstico, es de mayor valor pronóstico el electro que el ecocardiograma. Yo puedo tener crecimiento de ventrículo izquierdo que todavía no se manifiesta en el electro, pero lo veo en el ecocardiograma. Cuando lo veo en el electro, eso me indica peor pronóstico. Una doble lesión aórtica, una coartación, etc. ¿Sí? En una miocardiopatía dilatada hay una dilatación importante del ventrículo izquierdo, disminución de la función sistólica muy acentuada. Y si nosotros hacemos un ecocardiograma, entonces vamos a ver que hay una hipoquinesia generalizada del ventrículo izquierdo. A diferencia del problema isquémico donde las alteraciones de la motilidad son segmentarias. En el electrocardiograma, una forma de determinar la presencia de una miocardiopatía dilatada, cualquiera que sea su origen, es una tríada característica. Bajo voltaje del QRS en el plano frontal, complejos QRS de voltaje incrementado en el plano horizontal y la presencia de complejos QRS negativos mínimo de B1 a B4. Si yo tengo esas tres características, inmediatamente haré el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada. Y esta básicamente la dividimos en dos grupos, isquémicas y no isquémicas. Punto.
Una diferenciación entre un origen isquémico de uno no isquémico es que, obviamente, en el proceso isquémico los complejos QRS no son tan acentuados como lo es en el no isquémico. En el no isquémico me da complejos grandotes aquí. En el isquémico son menos pronunciados. ¿Ok? Así como decíamos que podíamos determinar el área valvular o la severidad, más en la severidad, en este caso a través del área valvular y una estenosis mitral, podemos también determinar la severidad de la estenosis aórtica a través de la medición del gradiente. Habitualmente eso lo hacemos por ecocardiograma, volvemos, o por estudio de hemodinámica. En la clínica ustedes pueden estar en el servicio social, ahí tienen su electrocardiograma, etcétera, y tienen un baumanómetro. Entonces una forma muy simple es, primero agarro el electro, mido el voltaje del complejo QRS en las 12 derivaciones del electrocardiograma y hago una suma. El resultado del voltaje o de esta suma de voltaje del QRS en las 12 derivaciones es equivalente a la presión en milímetros de mercurio que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Una vez que hice eso, agarro mi baumanómetro y le tomo la presión al paciente. Y la presión sistólica que yo estoy documentando a través del baumanómetro equivale a la presión aórtica. Entonces, para sacar el gradiente transvalvular, lo único que voy a hacer es la diferencia entre la suma de voltaje del QRS menos la presión que yo estoy tomando por el baumanómetro, y esto me da el gradiente transvalvular. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Vale? O sea, te llega un paciente que va contigo porque tiene disnea, porque tiene dolor torácico, porque ha tenido síncopes. Decíamos las 3 características que me llegan a pensar que tiene una estenosis aórtica. Luego lo ausculto y resulta que tiene un soplo sistólico expulsivo, rudo, con fenómenos de Lavardán, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, lo que ustedes conocen, tomo el pulso, parvos y tártaro. No tengo yo en ese momento forma de hacer un ecocardiograma ni hacer un estudio de hemodinámica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le tomo un electrocardiograma. Sumo el voltaje del complejo QRS en las 12 derivaciones. Es de punta a punta. ¿Cuánto mide? ¿Sí? Y el resultado es presión del ventrículo izquierdo. Luego tomo la presión arterial al paciente. La presión sistólica es presión de aorta. Entonces, la presión del ventrículo izquierdo que yo medí por el voltaje del QRS menos la presión de la aorta que medí por el baumanómetro, eso me da el gradiente transvalvular. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, si de pronto en un paciente hago la suma y me da 240 milímetros, ese es 240 milímetros de mercurio. Luego le tomo la presión y me da 120/70. Entonces ya 240 menos 120, gradiente transvalvular, 120 milímetros de mercurio. Entonces ya con eso determino la severidad de una estenosis aórtica, joven. ¿Y cuándo se determina si es severo o es leve o es moderado? Por el gradiente, un gradiente transvalvular aórtico pico a pico, que así se le conoce, que es el que estamos determinando por este método, arriba de 80, arriba de 90 ya es severo. ¿Sí? Sí. Sí, de acuerdo. Obviamente ya cuando hablemos de valvulopatía, pues ya vamos a aclarar mejor estos puntos, jóvenes. Entonces, les decía, existen una serie de índices de scores que tratan de hacer más fácil la determinación de crecimientos, pero ya les había comentado el problema que tiene la escuela mexicana con los índices, que nos dicen, bueno, el problema del índice es que no toman en cuenta la posición del corazón. Entonces,
cambia la dirección de vectores dependiendo de si el corazón tiene una posición vertical, tiene una posición horizontal, tiene una posición semivertical, semihorizontal o una posición intermedia. La dirección de los vectores va a cambiar y por lo tanto ya los índices no van a ser iguales. Entonces, ¿qué nos dice la escuela mexicana? Bueno, ¿cuál es el mejor método o el que tiene más sensibilidad y especificidad para hablar de crecimientos de ventrículos? La deflexión intrínseca. Y aquí, independientemente de la posición del corazón, si el músculo está más grueso, obviamente va a tardar más tiempo en llegar o de viajar el impulso eléctrico de endocardio a epicardio, ¿sí? Otras alteraciones importantes son los problemas electrolíticos y básicamente los trastornos electrolíticos que nosotros podemos medir por electro son los cambios en los niveles séricos de potasio y de calcio. Entonces, hablando del potasio, las alteraciones en los niveles séricos de este ion se manifiestan por alteraciones tanto de la onda T como de la duración del intervalo QT. En pacientes que tienen hipercalemia, el signo electrocardiográfico más precoz consiste en la presencia de una onda T alta de base angosta, conocida como onda T en tienda de campaña. Y junto a esta alteración de la onda T, se va a presentar un acortamiento del intervalo QT. Para que se presente esta onda T en tienda de campaña, el potasio tiene que estar mínimo en 5.6 miliequivalentes. Antes de eso, no vamos a ver ningún dato electrocardiográfico. Y obviamente, conforme se va agravando la hipercalemia, se van sumando alteraciones como aplanamiento de la onda P, la cual puede llegar a desaparecer y simular ausencia de ritmo sinusal, pero a esto se le conoce como ritmo sinoventricular, es decir, las aurículas no se pueden despolarizar y la activación pasa directamente del nodo sinusal hasta los ventrículos. Y además se agrega a esto un ensanchamiento del complejo QRS y al final, si no corregimos nada, pues el paciente hace fibrilación, flotres ventriculares, etc. ¿Sí? Entonces, vean, esta es la famosa onda T en tienda de campaña. Cupicudita, base angosta, ramas asimétricas, a diferencia del isquémico donde la base es más ancha y las ramas son simétricas. ¿Sí? Ya decíamos que en el paciente con falla renal crónica, bueno, vamos a tener básicamente alteraciones a nivel del potasio, hay hipercalemia, vamos a tener ondas T en tiendas de campaña. El calcio generalmente tiene o sigue un sentido opuesto al del potasio, va a tener hipocalcemia, entonces yo tengo las ondas T en tiendas de campaña y esperaría que el segmento ST estuviera, que el intervalo QT estuviera cortado. Sin embargo, como el paciente tiene hipocalcemia, el QT en este caso se va a prolongar. Entonces, caray, esto ya no es normal. Tengo datos de hipercalemia, pero con QT largo, datos de hipocalcemia. Como el paciente retiene sodio y retiene agua, esto me va a generar hipertensión arterial. La hipertensión arterial me va a generar crecimiento del ventrículo izquierdo y entonces tenemos aquí la tríada clásica del paciente con insuficiencia renal crónica, es decir, ondas en tiendas de campaña con QT incrementado en duración y además crecimiento del ventrículo izquierdo. Y generalmente el incremento de el QT es dado más que nada por una prolongación del segmento ST. En el caso de hipocalemia, sucede lo contrario, la onda T se va a aplanar, el intervalo QT se va a prolongar y en caso de que la hipocalemia sea severa, van a aparecer ondas U
que me van a generar un aspecto de ondas T melladas. Entonces, vean, en el caso del paciente que está con un potasio de 4 miliequivalentes, a diferencia del que está con 2. Vean cómo empieza a aparecer la onda U, va disminuyendo el voltaje de la onda T, y luego aparece la onda U, de tal modo que la onda T aparece como mellada. Y obviamente, mientras más severo sea el problema, más aplanada está la onda T y más pronunciada la onda U, como acá. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado porque todos estos trastornos me pueden dar origen a arritmias importantes a nivel ventricular. Vean, aquí está, clásico, una onda T mucho mayor, la U que la T, pues seguramente mínimo aquí andamos en 2 miliequivalentes. ¿Sí? En el caso de la hipercalcemia, vamos a presentar de nuevo un acortamiento del intervalo QT, pero en este caso va a ser a expensas de un acortamiento del segmento ST. Si recuerdan, cuando hablábamos de potencial de acción, decíamos que la fase 2 del potencial de acción que me origina el segmento ST en el electrocardiograma está dada básicamente por los movimientos de calcio, por ingreso de calcio. Entonces, vean aquí claramente cómo se acorta el segmento ST, casi desaparece. En la hipocalcemia, por el contrario, vamos a tener prolongación del intervalo QT, pero a expensas del segmento ST, como lo vemos aquí, vean. Hipocalcemia. ¿Sí? En la hipercalcemia pueden aparecer también ondas J, como las de la hipotermia. De hecho, la primera situación en donde se identificó la onda J fue en la hipercalcemia. Y ya después, Osborne la asoció a la hipotermia y por eso se le conoce como onda J u onda de Osborne. Pero el primer trastorno es la hipercalcemia. Ya vemos aquí el dato de la hipotermia, la onda J, la onda de Osborne, y ya decíamos que para que aparezca esta onda, la temperatura debe estar no mayor a 32 grados centígrados, y también habíamos comentado que el voltaje de la onda J tiene una relación directa con la severidad de la hipotermia. A mayor hipotermia, mayor voltaje de la onda J. A diferencia del bloqueo de rama, o de la R' del bloqueo de rama, en el caso de la onda J, esto tiene un aspecto redondeadito. En el caso de la R' es agudo, como aquí. Esa es una forma de diferenciar. También decíamos, bueno, podemos tener alteraciones en la repolarización en casos de problemas vasculares cerebrales. Ya sabemos que estos trastornos se dividen en dos grandes grupos, isquémicos y hemorrágicos. Los que me dan más alteraciones son los hemorrágicos, pero también en los isquémicos. ¿Qué podemos tener? Incremento del QT, ondas T invertidas, pero con el signo de la gaviota, vean. El ST y el TP prácticamente isoeléctricos. También puede haber efecto de drogas, en el caso de la adenosina, que usamos mucho para tratamiento de ciertas arritmias, como la reentrada intranodal o la reentrada auriculoventricular por azanómalo. ¿Qué hacemos? Le damos adenosina. El efecto de la adenosina es que me genera un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular que puede ir de 3 a 6 segundos. Entonces, este es un efecto esperado. Esto no me debe preocupar. Antidepresivos tricíclicos, ensanchamiento del QRS. De pronto en ABR podemos tener aumento de voltaje de la onda R terminal. El ensanchamiento del QRS me indica riesgo de trastornos convulsivos, el aumento de voltaje en la R terminal, riesgo de taquicardia o fibrilación ventricular.
Cuando estamos dando digital, ya sabemos, podemos tener un efecto digitálico o intoxicación digitálica. En el caso del efecto digitálico, la triada electrocardiográfica que vamos a encontrar es acortamiento del QT, depresión del segmento ST en forma de cubeta, la cubeta digitálica, y un bloqueo AB de primer grado. Esa triada me indica efecto digitálico. Como intoxicación digitálica vamos a tener un bloqueo AB de grado mayor al primero, ya sea segundo o tercer grado, un alargamiento del QT o de nuevo la cubeta digitálica. La forma de diferenciar la cubeta digitálica de la acción de la cubeta digitálica de la intoxicación es en dónde veo la cubeta. Si la cubeta yo la veo en derivaciones donde el complejo QRS es predominantemente positivo, es decir, hay una discordancia entre el QRS y el ST, entonces decimos que ese es dato de efecto digitálico. Por el contrario, si la cubeta, la dispersión del ST, la veo en derivaciones donde el complejo QRS es predominantemente negativo, es decir, hay una concordancia entre el segmento ST y el QRS, ese es un dato de intoxicación digitálica y se conoce como signo de Marriott. Y eso me indica que los niveles séricos de digoxina están por arriba de 2.5 nanogramos. Entonces podemos determinar el nivel de digoxina en sangre. Entonces, dos datos que podemos tener de intoxicación digitálica es la taquicardia auricular bloqueada. Tenemos aquí un bloqueo 2 por 1, una P, otra P y luego un QRS, 2 P's, un QRS. Y la otra es la taquicardia ventricular bidireccional, es decir, un cambio 180 grados en el eje del QRS latido a latido. Entonces, cuando tenemos esta arritmia, señores, paremos el uso de digital, porque si la seguimos administrando, llegamos a esta arritmia y prácticamente aquí la mortalidad es del 100%. ¿Qué vamos a dar como fármacos para bloquear el efecto de la digital? Bueno, lo ideal es los anticuerpos antidigital, que no los tenemos en el país. Entonces, ¿qué es lo que podemos dar? Fármaco. Ya vieron en Pharma para el manejo de la intoxicación digitálica, aparte de los anticuerpos antidioxina. Pone. Es muy simple, es de lógica. ¿Cómo actúa la digoxina? ¿No actúan los canales de sodio? ¿Mandé? ¿No actúa en canales de sodio? No, para nada. Actúa en una bomba. Bloquea la bomba de sodio potasio ATPasa. Ya decíamos, la función de esta bomba es sacar sodio y meter potasio. Entonces, como la digoxina la bloquea, se mantiene el sodio entre las células y entonces se echa a andar un intercambiador de sodio-calcio. Y entonces a través de este intercambiador ingresa calcio a la célula, sale sodio. Este calcio que ingresa a la célula tiene efecto de segundo mensajero y promueve la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y por eso el efecto inotrópico positivo de la digoxina. ¿Ok? Entonces, si lo que bloqueo es la bomba de sodio-potasio ATPasa y tengo mucho sodio dentro y mucho potasio fuera, ¿qué tengo que hacer? Meter el potasio. Entonces, ¿qué le hago? Le doy una solución de insulina, de glucosa y de potasio.
administro potasio para contrarrestar los efectos. Uso insulina y uso glucosa para que estas sustancias transporten el potasio del exterior de la célula hacia el interior. Entonces, el fármaco más utilizado para contrarrestar los efectos de la intoxicación digitálica es el KCL. Si el KCL no hace efectos, entonces podemos usar un fármaco antiarrítmico, ahora sí, de clase 1B. ¿Cuáles son los antiarrítmicos de la clase 1B, jóvenes? Recuerden fármaco. ¿Recuerdan? Podría ser la lidocaína. Tenemos lidocaína, tenemos mexiletina, pero hay un fármaco de clase 1B que es específico para la intoxicación digital y que habitualmente lo usamos como anticonvulsivo. La DFH, la fenitoína. Su indicación como antiarrítmico, jóvenes, es precisamente para el paciente con intoxicación digital. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, doctor. ¿No?